Vamos a continuar con este panel a cargo de jóvenes procesalistas de la provincia que nos van a hablar sobre las problemáticas de la litigación oral. A los fines de su presentación y a los fines de la moderación, los dejo con la palabra de la doctora y amiga Malena Inés Corbalán. Gracias. Gracias por eso. Te agradezco. Bueno, en primer lugar, tenemos que agradecer a los organizadores del Congreso por brindarnos este espacio que bien ganado lo tienen los jóvenes. En primer lugar, porque creo que debemos tratar de que los jóvenes empiecen a participar y a poder brindar algunas ideas. En este caso elegimos el tema de la litigación y no es casualidad, porque ha generado mucho entusiasmo por parte de los jóvenes de la provincia y tenemos nada menos que tres muy buenas representantes de esta camada de jóvenes y antes de presentarlas queremos invitar a todos aquellos docentes que quieran formar parte de esta comisión y tratar de generar espacios también de estudio y de investigación por parte de los jóvenes y también no perder este espacio en los congresos que lo hemos ganado. También aprovechamos para pasar otro archivo, que es, no sé si algunos saben, que se creó el Instituto de Litigación Oral en el Colegio de Abogados de Rosario y están todos invitados a formar parte los segundos miércoles de cada mes y bueno, también si quieren después preguntarnos para poder participar y hacer alguna actividad, están todos invitados. Les aclaramos que esto no es un taller, en su momento se pensó como taller, pero dada la cantidad de gente es muy difícil hacer actividades tipo taller, como es obvio, pero sí nos pareció interesante plantear algunos temas que generan algunos interrogantes. En primer lugar, va a exponer la doctora Abby Sopi, que está sentada acá a mi izquierda, que trabaja en el Ministerio Público de la Acusación en Villa Constitución y también está en la Cátedra de Litigación Penal de la Facultad de Derecho de la UNR e integra el equipo de litigación de la Universidad Nacional de Rosario porque tienen un equipo que compite año a año en las competencias de litigación. En segundo lugar, va a conferenciar la doctora María Laura Ricardo, que es jefa del equipo de litigación del Ministerio Público de la Acusación, nada menos que de la segunda circunscripción. Es evaluadora de la competencia nacional universitaria de litigación penal desde el año 2015 y también lo será este año. Y está preparándose, formándose, terminando la maestría de Derecho Procesal de la UNR y es adscripta de la materia de Derecho Procesal Penal y de Litigación Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Agrego también que es secretaria académica de la editorial Juris. Por último, vamos a escuchar, y en este orden, a la doctora Sabrina Superti, que es abogada en ejercicio de la profesión, es adscripta a la Cátedra de Derecho Procesal Penal y también forma parte como docente de la materia de litigación penal de la UNR. También se está formando, haciendo la maestría de Derecho Procesal de la UNR y es vicepresidente del Instituto de Litigación Oral que antes mencionamos, del Colegio de Abogados. Ahora los dejo en buenas manos para empezar con el tema de Abby. Bien, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a Malena por la presentación, a los organizadores del Congreso por darnos este espacio y especialmente la Asociación de Jóvenes Procesalistas que me convocó para integrar el panel y en cierta medida me dio su confianza.
En mi caso voy a hablar de prueba material y cómo se lleva a cabo su introducción en juicio. Cuando hablábamos de la temática y se me otorgó esta temática desarrollada en el panel, me pareció muy interesante. Como todos sabemos, desde el año 2014 en nuestra provincia rige un nuevo sistema procesal penal que tiene un modelo acusatorio y oral en donde se llevan a cabo audiencias orales y especialmente también hay entre esas audiencias orales está la audiencia de juicio. Y en muchos casos, a lo largo de los juicios que se han estado desarrollando desde el 2014 al 2017, se está viendo que por ahí muchos jueces ven que durante todo el debate, durante la audiencia de juicio, se menciona el arma homicida o se menciona el cuchillo o se mencionan ciertas cosas que los testigos mismos dicen ciertas cosas, nombran ciertos elementos y esos elementos no se llevan a la sala de juicio, siendo que la fiscal lo tiene secuestrado o que esos elementos están, la posibilidad de llevarlos. Y creo que eso se da porque se generaron dudas acerca de la manera correcta de hacer este procedimiento de introducción. Bien, en primer lugar quiero dejar en claro qué es la prueba material. Como sabemos, la prueba por excelencia en las salas de juicio son los testimonios narrados por los testigos que vienen a contarnos hechos. Sin embargo, también hay otras fuentes probatorias y es aquí donde toma relevancia la prueba material. Más que nada en la sociedad en la que vivimos hoy en día, que es una sociedad moderna, en donde nuestra vida cotidiana pasa por imágenes, por audiovisuales, por información vertida de distintas maneras, y en una sociedad donde escuchar un sonido, ver una imagen o un elemento es clave para contar una historia. Ahora bien, ¿qué se entiende por prueba material? La prueba material son los documentos, los objetos y otros medios como grabaciones, imágenes, fotografías o elementos audiovisuales. Los documentos son textos escritos en donde consta la información relevante para un caso, por ejemplo, un contrato que prueba la consumación de una estafa, podría ser un documento clave. Los objetos, que son cosas tangibles, por ejemplo, el arma homicida o la ropa ensangrentada. Y otros medios en lo que agrupamos audiovisuales, fotografías o grabaciones, como podría ser el video que filmó el robo en un banco. Ahora bien, en el juicio cabe preguntarse si el mero objeto o el mero documento en sí mismo brinda información de calidad suficiente, es decir, si por sí solo brinda información de calidad suficiente. Obviamente, por sí solos, no. Hay excepciones de las que hablaré más adelante, pero nadie, ni siquiera los jueces, tienen por qué depositar ninguna confianza en la afirmación realizada por la parte acerca de este objeto o de este documento, ya que en el juicio no hay confianzas preestablecidas, salvo, como les digo, de las excepciones que voy a hablar luego. En consecuencia en lo que vengo manifestando, en la producción de la prueba material en juicio, se rigen dos lógicas en tensión. Una es la lógica de la desconfianza y la otra es la lógica del sentido común. Vamos a arrancar por la lógica de la desconfianza. La lógica de la desconfianza nos explica que nadie, y menos los jueces, tiene por qué creer que esto que le estoy mostrando es lo que es simplemente porque la parte lo diga, ya sea la fiscalía o la defensa. Si el fiscal pretende que el cuchillo ensangrentado que lleva a juicio y que fue hallado en el lugar del hecho sea tenido en cuenta por los jueces como el arma homicida, tiene que presentar información más allá de su propia palabra, porque como dije, no hay una confianza preestablecida. Lo mismo para la defensa. Las partes deben ofrecer una información más allá que sus propias palabras para acreditar estos objetos o los videos o los documentos. Y esto es clave, acreditar. Hablar de
acreditación es clave porque es una exigencia dentro de la introducción de la prueba material acreditar los objetos. En un juicio tenemos que acreditar la prueba material. Y acá surge la pregunta, ¿cómo hacemos para acreditar la prueba material? A través de alguien, a través de testimonios, a través de testigos que vengan a juicio, se sienten en el estrado y obviamente se sometan a las condiciones de inmediación y de contradictoriedad que rige el nuevo sistema procesal penal. Y acá es cuando la falta de acreditación muchas veces en las salas de juicio da lugar a objeciones de la parte contraria y obviamente si falta acreditación la objeción va a ser legítima y el juez le va a dar lugar. Y obviamente si no introducimos la prueba en juicio no la podremos valorar, no podremos argumentar sobre ella en nuestro alegato final y tampoco podremos usarla en el resto del proceso del juicio. Por eso es tan importante la acreditación. Y el testigo tiene que venir a dar cuenta de la fidelidad y del origen de este objeto o de este documento. Obviamente que la acreditación de la prueba material solo va a facilitar el ingreso al juicio. Esto no va a hacer que la correcta acreditación confiera o no credibilidad en los jueces. Lo que sí, cuanto mayor esté acreditado el objeto, cuanto mayor esté acreditado el documento, más credibilidad le va a proporcionar al juez o a los jueces que dirijan el debate. Bueno, como dijimos, para acreditar la prueba hay que buscar un testigo. En la mayoría de los casos, después voy a hablar de las excepciones, pero ¿qué testigo busco? No cualquier testigo es testigo idóneo para acreditar la prueba. Entonces tengo que buscar un testigo que sea idóneo para este objetivo. Y puede haber uno o más. No quiere decir que simplemente sea un testigo el idóneo. Y este testigo tiene que declarar acerca de las condiciones de la procedencia y de la fidelidad tanto del objeto como de los documentos. Lo que podemos hacer, sí, es en el caso de que haya varios testigos idóneos, como podría ser un caso donde el policía se dirigió al lugar del hecho, secuestró el arma homicida, bajo la supervisión de 2 testigos de procedimiento, lo que podríamos hacer es introducir el elemento, en este caso el arma homicida, con el policía, que por su idoneidad profesional, en mi opinión, es el testigo más idóneo, y luego acreditar este elemento con los testigos del secuestro, es decir, mostrárselos y hacer todos los pasos que ahora vamos a ver. Eso hace que cuanto más testigos, más testimonios acrediten el objeto o el documento, el juez va a tener más razones para creer en él. Va a influir mucho en la credibilidad del juez. Bien, como dije al principio, había dos lógicas en tensiones. Recién vimos la lógica de la desconfianza y cómo acreditar los objetos o los documentos. Ahora vamos a ver la lógica del sentido común. Y la lógica del sentido común nos indica que hay objetos y documentos cuya naturaleza o autenticidad es tan evidente que sus exigencias de acreditación disminuyen o incluso desaparecen. Se trata donde los documentos están estandarizados o es obvia su identidad y la identidad del objeto se traslada, la carga de la discusión sobre la identidad, más bien hacia la parte que desea controvertirla. Por ejemplo, podría ser un caso en donde la defensa desea llevar al juicio una página del diario La Capital, en donde hay una fotografía de su defendido, es decir, el imputado, en otra ciudad, el día que supuestamente cometió el ilícito. Obviamente que todos conocemos las páginas de La Capital, hay una estandarización del diario, es un diario reconocido a nivel provincial.
todos estamos familiarizados con ese diario, o sea que no sería necesario traer al editor de La Capital a declarar el juicio para que dé fe de que esa página es la que salió ese día en el diario La Capital. En este caso, si el fiscal desea objetar y plantear que el defensor fabricó la página falsamente, la carga de la prueba se va a trasladar a cabeza del fiscal y él debe presentar un caso concreto respecto a la falsificación. Es decir, que estos elementos tienden a autoacreditarse, por así decirlo. En estos casos, como vemos, se puede prescindir de un testigo idóneo, una testimonial que nos permite ingresar la documental. Y sería la excepción que les vengo manifestando cuando hablamos de la lógica de la desconfianza. Creo que hoy en día, al no estar regidos, al no estar volcadas estas cuestiones en un cuerpo normativo, al no estar fijado en ningún lugar, qué documentos, qué objetos pueden ser vertidos en juicio sin necesidad de una testimonial, que no está vertido qué documentos o qué objetos pueden autoacreditarse, estamos expuestos los litigantes a la objetividad o al sentido común del juez. Es necesario, creo yo, contar con un cuerpo normativo que regule estas situaciones, porque en muchos casos no estamos exentos a que haya una objeción de la otra parte y que prime el sentido común del juez, que es a lo que se someten las partes. Hoy en día, en los juicios hay ciertos documentos que gozan de autenticidad, ingresan sin necesidad de acreditarlo con ningún testigo. Hay por ejemplo, el informe de reincidencia que los pide el Registro Nacional, ingresa sin necesidad de traer al debate al titular del mismo. También los informes de la telefonía celular, lo que no implica que la otra parte objete y, como les vengo diciendo, quede a criterio del juez. Por eso es importante el tema que va a desarrollar Sabrina luego, así que no voy a andar en este punto. También quería decir que hay un acuerdo que fue firmado en junio del 2014 entre el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal, en donde se fija qué es prueba material, qué no lo es, qué es prueba documental, qué no lo es, y se fija que hay posibilidad de hacer acuerdos probatorios. No voy a ahondar en el acuerdo por cuestiones de tiempo, pero este acuerdo es oponible a las partes en juicio, pero obviamente inoponible a terceros, es decir, a los defensores privados. Bueno, ahora voy a hablar de cómo introducimos el objeto o el documento, es decir, la prueba material en el juicio, y cómo lo acreditamos. El primer paso, como ya venimos diciendo, es elegir un testigo idóneo. Un testigo idóneo que reconozca el objeto, que reconozca el documento. Y es posible que un objeto o documento, como dije, pueda ser acreditado por varios testigos idóneos. El segundo paso es solicitar al testigo que me describa el objeto o que me diga qué contenía el documento, según lo que el testigo recuerde. Acá creo que entra en juego algo muy importante, que es la preparación previa del testigo. Es saber qué el testigo sabe del objeto, qué nos puede decir del documento y hasta dónde, digamos, puede explayarse sobre este tema. El tercer paso es exhibir el objeto, es decirle qué es esto, solicitándonos que nos diga qué es, preguntarle, tomar el objeto y solicitarle, diciéndole qué es esto. El cuarto paso le digo al testigo que me dé razones de su reconocimiento. Le pregunto cómo lo reconoce, por qué lo reconoce. Y en el quinto paso ofrezco la prueba. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Ofrecer la prueba. Ese cuchillo que yo llevo, estoy dando un ejemplo por dar un ejemplo, pero este cuchillo que yo traigo a la sala de juicio es evidencia. No es prueba hasta que el juez no la tenga por ingresada al juicio. Es decir, que es evidencia que lleva o la fiscalía o la defensa. Entonces tengo que pedir al juez, luego de que el testigo lo haya reconocido, luego de que el testigo haya dicho por qué lo reconocía, previamente a mostrárselo que lo haya descrito, tengo que pedirle que lo incorpore como prueba documental o como prueba material.
Y el juez puede haber objeción de la contraparte, y el juez evaluará en virtud a cuánta acreditación o cuánta no acreditación si ingresa la prueba documental. Una vez que ingresa la prueba documental, yo la puedo utilizar, o la prueba material, la puedo utilizar durante todo el proceso. Incluso puedo argumentar sobre ella. Incluso la puedo usar en mi alegato de clausura. Y también la puedo usar la otra parte. Este paso, el de solicitarle al juez que sea tenido incorporado como prueba, no lo vamos a realizar en los siguientes testigos, es decir, solamente voy a pedir que se incorpore con el primer testigo que elija, porque con el resto ya voy a tomarlo como prueba, solamente le voy a solicitar al juez utilizar la prueba número tanto de la Fiscalía o de la defensa, porque ya es prueba en juicio. Una vez que ingresa con un testigo, si lo quiero acreditar con el resto de testigos que considere idóneo, ya es prueba en juicio. Y por último, es muy importante utilizar el objeto o el documento, no solamente incorporarlo como prueba, sino que el testigo, por ejemplo, del homicidio, me describa cómo sacó el arma, cómo sacó el cuchillo, dónde lo llevaba, cómo lo apuntó, dónde lo utilizó, o que si es un documento y por ejemplo son asientos contables, que nos diga qué dice el documento, por qué puso esos asientos contables y que nos explique. Y si es un video, reproducirlo, obviamente. Bueno, por último quiero dejar en claro algunas diferencias. En primer lugar, la diferencia entre prueba material y evidencia demostrativa. La evidencia demostrativa no es prueba. No es prueba, no se introduce como prueba en juicio y no forma parte de los hechos del caso. Solamente la evidencia demostrativa ilustra o aclara el relato de un testigo. Solamente se utiliza como apoyo gráfico a ese relato. El testigo no va a venir a decirme, a reconocer el objeto, sino que va a venir a decir si es una representación fidedigna y adecuada del objeto real. Podría ser en casos en que no tengo secuestrado el cuchillo, podría llevar un cuchillo similar, o puede ser un croquis demostrativo o un mapa del lugar de los hechos. Esta evidencia demostrativa, como dije, no es prueba en juicio, no hay que introducirla como prueba y solamente ilustra el relato. En estos casos, la prueba sigue siendo el testimonio que brinda el testigo, ilustrado por estos apoyos gráficos. Y por último, ya termino, quiero dejar en claro y diferenciar la prueba material de las declaraciones previas. Las declaraciones previas son cualquier manifestación o exteriorización de voluntad que haya hecho por cualquier medio cualquiera de los testigos que viene a declarar. Las declaraciones previas no son prueba tampoco. Las declaraciones previas no pueden introducirse en juicio por sí mismas, no pueden ser introducidas por lectura. Las declaraciones previas solo nos van a servir en un juicio para evaluar la credibilidad del testigo, para marcar una inconsistencia, para marcar una omisión, para marcar una contradicción o para refrescar memoria, pero no pueden ser introducidas como prueba en juicio. Lo que sí hay que evaluar, que desde este año, con el fallo Mariox que se dictó este año, la única declaración previa que puede introducirse como prueba material es la vertida por los imputados. Y puede introducirse como prueba material siempre y cuando se haya dado en ciertas condiciones, en las audiencias previas al juicio, en presencia de un juez. Generalmente estas declaraciones se graban con una cámara y se vuelcan en un CD y lo que hay que hacer es ofrecer este CD obviamente en la audiencia preliminar y superado tal etapa puede ser reproducido en juicio e incorporado como prueba material. Va a haber un panel, tengo entendido, de este tema, así que no voy a andar más en esto. Agradezco a todos por la atención y cualquier consulta que tengan pueden hacerlo al final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Seguidamente, la doctora Laura Ricardo nos va a hablar sobre juicio oral y litigación, análisis crítico y problemáticas actuales.
Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer también tanto a los organizadores del Congreso como a mis compañeros del panel por darme este espacio. Y en segundo lugar, voy a contar muy brevemente con base en qué datos me enfoqué para tratar las problemáticas que considero que estamos teniendo hoy en los juicios orales. El equipo de litigación del Ministerio Público de la Acusación interviene en todos los distritos que abarcan la circunscripción número 2. Esto es Rosario, Cañada, Villa Constitución y San Lorenzo. Y en esta asistencia que estamos brindando en los juicios orales hemos advertido diferentes inconvenientes que se van desarrollando en el correr de los juicios y que nosotras desde el equipo de litigación hemos compilado. Al finalizar el juicio oral, lo que hace la integrante del equipo que interviene en ese juicio es hacer un informe del juicio oral. Ese informe consta de dos partes. La primera parte son datos objetivos, datos del hecho, de las partes, cantidad de testigos y cuestiones que tienen que ver exclusivamente con el hecho. Y el segundo informe es exclusivo de litigación oral. En este segundo informe lo que se hace es un análisis de cómo se fue trabajando ese juicio, qué técnicas se estuvieron aplicando, a qué cosas los jueces le hicieron lugar a las partes y a qué cosas no, y qué cosas se fueron resolviendo de diferentes maneras. Estos informes nos sirven a nosotros al momento de preparar el próximo juicio oral. Cuando detectamos un problema que se viene repitiendo, bueno, por medio de ese informe tenemos, alguna mínima pauta o algún, encuadre de cómo posiblemente se va a resolver o al menos qué fue lo que fueron diciendo los magistrados con respecto a ese problema en específico. Desde que empezó el nuevo sistema penal para acá, el equipo de litigación ha intervenido en 95 juicios de 103 juicios que se realizaron hasta el momento. En el primer año fueron 5, en el segundo año, en el 2016, fueron 24, en el 2015 fueron 24, el año pasado fueron 48 y en el primer semestre de este año llevamos 24 juicios orales. Pasando entonces un poco a lo que son los problemas en sí, repito nuevamente que estos problemas que voy a tratar de trabajar son los que se fueron repitiendo en estos juicios orales, es decir, en función de estos informes que va entregando la persona del equipo de litigación que interviene en el juicio, hace un informe y los problemas que se van repitiendo son los que pude seleccionar para comentarles a ustedes. Primero voy a enumerar los problemas para que ustedes sepan de lo que voy a hablar y después voy a trabajar un poco lo que el tiempo me dé de cada uno en concreto. El primero de los problemas que pude detectar es la incorporación de prueba documental al juicio. El segundo tiene que ver con el desistimiento de los testigos antes de la audiencia de juicio oral. El tercer problema tiene que ver con la declaración del imputado, pero no con lo que explicó mi compañera con respecto a la incorporación como documental de la declaración, sino más bien con el interrogatorio que se le puede o que no se le puede hacer al imputado. El cuarto tiene que ver con las objeciones en los alegatos de apertura y clausura. El número 5 se trata de el cambio de presidencia del tribunal, es decir, en un mismo juicio que interviene un tribunal, que vaya cambiando el juez que dirige el debate. Y el último de los problemas, que quizás es el más complicado de abordar, es el del testigo hostil. Al final del desarrollo de estos problemas vamos a poder, y después de que exponga mi compañera, vamos a poder a lo mejor charlar de cuestiones concretas que les hayan pasado a cada uno desde su lugar. Comenzando entonces con la prueba documental en el juicio oral, si bien algo trató Avi, lo cierto es que nosotras evidenciamos que es un problema que se viene repitiendo. No está muy claro cuándo tengo que incorporar a un documento, cuándo tengo que ofrecer a un testigo para incorporar un documento. En la práctica, entre la Fiscalía y la Defensa se hizo un acuerdo marco que regula estas cuestiones, pero lo cierto es que si bien esto está regulado de alguna manera para la Fiscalía y la Defensa Pública, no así con los defensores privados, por lo que no es un acuerdo que se puede aplicar, en todos los casos.
El problema que tenemos es que como no se sabe bien en la audiencia preliminar qué es lo que se va a cuestionar, tanto desde el lado de la Fiscalía como desde el lado de la defensa, no está bien claro muchas veces el punto de lo que se va a controvertir. Las dos partes ofrecen por las dudas a todos los testigos que tienen que ver con un documento. Si es un documento privado no hay mayores inconvenientes porque por lo general si es un recibo o un contrato involucra a una o dos personas como mucho, pero el problema se da en quizás los documentos públicos, que si bien creemos que tienen cierta validez por sí solos, las partes ofrecen quizás a 5, 6 o 7 personas para hablar de un documento, cuando ni siquiera sabemos si ese documento se va a controvertir. En la práctica, como les decía, se ofrecen la totalidad de los testigos que estén mencionados en ese documento o que por las dudas pueda llegar a necesitar para el juicio. Llegado el momento del juicio, tenemos que a lo mejor hay una jornada de 8 testigos en un día, que todos tienen que ver con un documento que quizás ninguno va a controvertir. O quizás se podría haber reducido en el más idóneo, que es lo que explicaba Avi. Esto no está resuelto. Muchas veces lo que hacen los jueces es preguntarle a las partes si pueden hacer una convención probatoria sobre que ingrese a través de uno. Hay veces que las partes se ponen de acuerdo y hay veces que no. Y en otras oportunidades la contraparte dice no, yo no quiero que este documento ingrese con la sola lectura porque el 326 del Código establece que no se va a leer ningún acta y que todos los documentos tienen que ingresar a través del testigo, entonces yo no voy a aceptar bajo ningún punto que el documento entre caminando directamente al juicio. Esto genera un problema porque muchas veces no es fácil de contactar a cierto personal que tiene que ver con ese documento. En mi humilde opinión creo que habría que ver la manera de hacer una diferencia de cuando son documentos públicos y cuando son privados. Lo que tiene que ver con los documentos públicos muchas veces se trata de, por ejemplo, informes de reincidencia, informes del RENAR, que si pensamos que ese documento, más allá de la letra del código, tiene que ingresar por una persona, estas instituciones tendrían que tener una persona las 24 horas abocadas a la declaración de juicios orales, porque digamos es imposible que esta persona puede estar en todos los lados, en todas las partes de la Argentina que necesita declarar. Entonces, ese es un problema que estamos teniendo que no está resuelto de una manera uniforme. De cualquier manera, creo que la sana crítica racional le da el lugar al juez para ver qué documentos podrían ingresar de esta manera, es decir, solo con el documento, y qué documentos no. Otro problema que nos aparece con respecto a los documentos es lo que tienen que ver con los teléfonos, es decir, cuando se piden llamadas entrantes y salientes, listas sábanas, posicionamientos de antena, interceptación de comunicaciones. Ahí tenemos 5 personas por lo menos para hablar de si ese mensaje llegó a ese celular o no, cuando quizás si no hay controversia entre las partes podría ingresar tranquilamente por la persona que peritó el celular. Digamos, nadie va a desconfiar de un informe que envía claro de que ese número pertenecía. Y si va a desconfiar, como decía también Avi, verá la contraparte de llevar a un testigo que pruebe lo contrario. El segundo de los problemas, que también tiene relación con el primero, es el desistimiento de testigos. Este es uno de los problemas más comunes y que ya es una práctica habitual para todos los juicios. Como les decía, de los 95 juicios en los que intervenimos, no me acuerdo un solo caso en el que no se haya desistido de testimonios. Y esto también es algo que hay que repensar en el funcionamiento de la audiencia preliminar. Si bien no es el tema concreto del panel, pero el hecho de ofrecer 50 testigos por las dudas, que no me falte nada, y 2 días antes del juicio desistir de 20, genera problemas en todos los órdenes o mejor dicho, genera problemas a todas las partes. Este desistimiento de testigos genera, en primer lugar, un problema de agenda. La oficina de gestión cuenta con un auto de apertura, más allá de la resolución de la preliminar, en donde le dicen que para este juicio la Fiscalía ofreció 56 testigos y la defensa 30, 40 o 5. Pero por lo menos tienen una base de 60 testigos. Se hace una reunión informal antes del juicio, en donde las partes le dicen, mira, de estos 50, estos 30 no me interesan. Lo mismo hace la defensa o no. Se reduce el juicio a la mitad
mitad o en un número significativo. Por lo que si se reducen los testigos, lógicamente se van a reducir los días de juicio. Si previmos un juicio de 8 días, este juicio quizás quede en 5. Esos 3 días no se puede poner otra actividad, no se puede notificar otro juicio y los jueces quedan ahí como boyando con días menos, no sabiendo qué tienen que hacer. Quizás se les ponen otras actividades, pero para lo que es el desarrollo de los juicios ya perdimos la posibilidad de fijar otro. Si pensamos que son 3 días, o cuanto menos 1 en los casos que se desisten menos, pensemos qué pasa con estos 24 juicios orales si todo es un día, por lo menos nos perdemos de hacer un número de 5 o 10 juicios más en el año. Además de este problema del desistimiento de los testigos, genera un inconveniente para la contraparte, porque si la Fiscalía dijo que de estos 20 testigos no les interesaba ya el relato, bueno, hay que correr traslado a la contraparte para ver si a la contraparte le interesan o no. Si no le interesan, no hay ningún problema, más que el de agenda, el juicio se reduce. Si le interesan, van a cambiar también para la contraparte las reglas con las que se va a interrogar un testigo. Yo tenía previsto que tenía que hacer 50 contraexámenes y de pronto ahora tengo 20 contraexámenes y 30 directos que no pensaba, pero que esos testigos me importaban. Entonces, es un problema que va causando de alguna manera una reorganización constante de mi preparación para el juicio. Otra cosa que hay que analizar también es en qué momento se desisten estos testigos. Si lo hago en la reunión previa, en donde la contraparte tiene 5 o 10 días para organizar sus directos, es una cosa. Ahora, si estratégicamente voy a la audiencia de juicio oral y repentinamente empiezo a desistir, y en ese momento la contraparte tiene que hacer un contraexamen, un directo, un contraexamen, un directo, lógicamente le va a causar un perjuicio. Esto tampoco está resuelto si, digamos, muchas veces cuando alguna de las partes plantea que, digamos, que por ética no se podría desistir en el juicio y se tendría que entrevistar igualmente por más que ya no le interese o que el testigo pase y cuente lo que tiene que decir. Si bien no está resuelto de manera concreta, los jueces lo permiten, tanto en la reunión previa como en el mismo debate. Y, bueno, habría que pensar entonces si muchas veces esto es cuestión estratégica, digamos, estratégica de cada parte, o en realidad hay veces que se hace de mala fe. Siempre las partes dicen que es una cuestión estratégica y quizás lo sean, pero bueno, también hay que evaluar al momento de hacer esta práctica constante de cuál es el perjuicio que me causa a mí que el testigo declare y cuál es el perjuicio que le voy a causar a la contraparte. Por otro lado, ya entrando en lo que es el tercer problema que estamos teniendo, es la declaración del imputado. Como les decía, ya superado esto de que se incorpore o no la declaración en sede, la declaración que se tomó en la IPP al juicio oral, lo que voy a tratar de explicar brevemente es qué pasa con el interrogatorio del imputado. El imputado, suponiendo que declara, a veces acepta contestar preguntas o a veces no. Si acepta contestar preguntas a las dos partes, no hay ningún inconveniente. Los problemas que hemos tenido es cuando el imputado acepta responder preguntas a su defensor y a la Fiscalía no. Digamos, ¿puede el imputado que dice voy a contestar preguntas aceptar responder a una parte y a la otra no? Bueno, todos entienden que sí, porque él podría negarse a contestar pregunta por pregunta si así quisiera. Otros jueces entienden que no, que si él dijo que iba a contestar preguntas, debe al menos escuchar las preguntas de la contraparte. De esa manera se le da la posibilidad a que la contraparte, que en este caso sería la Fiscalía, pregunte y por más que él diga no voy a contestar, no voy a contestar, no voy a contestar, se le da la posibilidad a la Fiscalía que deje planteada cuál es su teoría del caso con respecto a la versión de los dichos del imputado. Tenemos de las más variadas resoluciones, algunos jueces no han aceptado que responda, mejor dicho, cuando la parte lo plantea dice no, él ya dijo que no va a contestar, otros jueces dejan que los fiscales pregunten y
otros lo que hacen es pedirle que resuma cuáles son las preguntas, que eso no tiene ningún sentido porque no se deja plantear la teoría del caso, sino que se hace simplemente como un desahogo de lo que quería decir, pero no más que eso. Otro problema, ya más allá de si responde preguntas o no, como les decía, en la práctica hay resoluciones variadas y contrapuestas entre sí. Otro de los problemas que tiene que ver con esto de la declaración del imputado es que si responde preguntas, ¿qué tipo de preguntas se le puede hacer? Obviamente, a lo que tiene que ver con las preguntas que le va a hacer el defensor van a ser preguntas de un examen directo, y lo que tiene que ver con la Fiscalía, entiendo yo que si se trata de un contraexamen debería poder hacerle preguntas propias del contraexamen. Hay algunos jueces también por el artículo 111 que entienden que al imputado no se le pueden hacer preguntas sugestivas. En mi humilde opinión también, yo creo que si el imputado se sienta a declarar y decide contestar preguntas, debería poder responder indistintamente de la pregunta, salvo las que faltan a la ética, que son las capciosas y las engañosas, pero no está resuelto y es caso por caso las resoluciones que vamos teniendo de los tribunales. Esto tiene que ver también con el cambio de presidencia del tribunal, que es otro de los problemas que quería mencionar. Una cosa es cuando hay un solo tribunal que preside, un solo juez que preside todo el debate, en donde este juez sienta, digamos, su criterio y se trabaja con ese criterio. Y otra cosa muy diferente es cuando este juez va cambiando día a día. Si tenemos un juicio de 8 días, tenemos el día 1 con un juez, el día 2 con otro juez, el día 3 con otro juez, el día 4 con el primer juez, el día 5. Y si tienen el mismo criterio, no hay inconvenientes, pero el problema se da que la mayoría de veces no tienen el mismo criterio. Esto no solo pasa en las preguntas, quizás en algunas se está interrogando un testigo, la parte objeta y dice objeción, su señoría, pregunta sugestiva, y un juez le dice, bueno, sobre este punto no puede preguntar más, se cae la línea de interrogatorio. Y al otro día se hace un examen directo, la parte objeta y dice, su señoría, objeción, pregunta sugestiva, bueno, reformule. En ejemplo, usted llevaba un arma, objeción sugestiva. ¿Qué llevaba usted en las manos? Es lo mismo. Entonces, este cambio de persona que preside el juicio genera un inconveniente también para las partes. No hay problema con que rote la persona, pero el problema está cuando cambia el criterio del árbitro. Por otro lado, ya yendo casi al último problema, en lo que respecta, voy a pasar rápidamente, en lo que respecta a las objeciones en los alegatos de apertura y clausura, tampoco está resuelto. Muchos jueces entienden que no se pueden interrumpir los alegatos porque el código establece en la parte de la discusión final que la oportunidad la tiene la parte en el derecho a réplica, pero muchos otros sí aceptan las objeciones. La solución que hemos tenido a este problema, porque si bien parece menor el hecho de decir objeción y que el juez diga no se permiten las objeciones, hay veces que se hace un poco más complicado porque los jueces llaman la atención y hay veces que como esto no está claro, la parte insiste con que se está ofendiendo al acusado o insiste porque se está faltando el respeto a alguna de las partes que están ahí, el juez termina llamando la atención a los litigantes o los llama al estrado y los termina, digamos, poniendo en su lugar. Lo que hemos encontrado más fácil o que ha solucionado en alguna medida este problema es que los jueces, cuando empieza el debate o antes de la discusión final, que es donde más se dan las objeciones, digan el criterio del tribunal es aceptar o no aceptar los alegatos. Finalmente, las objeciones, perdón. Finalmente, en lo que respecta al testigo hostil, esta es una laguna que tenemos en el código, no hay nada al respecto, y de los 4 casos que hemos tenido en todos los juicios, en todos se resolvió de una manera diferente. Los manuales de litigación establecen que para demostrarle al tribunal que un testigo es hostil, tengo que dejar acreditada esa situación de que el testigo está siendo hostil a mi teoría del caso. Eso no está en el código. Entonces, algunos de los jueces directamente no aceptan que se lo trate como hostil, dice, es testigo propio, interróguelo con el examen directo, sin escuchar lo que uno le está diciendo, que quizás el testigo, como vulgarmente decimos, se dio vuelta. Y otros lo que hacen es pedir que se interrogue con los recursos que da el código, que es refrescar memoria y marcar contradicciones. Entonces, cuando un testigo se dio vuelta, lo que terminamos haciendo es incorporándole la declaración por lectura a este testigo. Si ahora está diciendo una versión totalmente
totalmente diferente. Lo que hacemos es hacerle 130 preguntas cada un segundo de, bueno, ¿de qué color era el auto? Rojo. Bien, su señoría solicita autorización y se le pone la declaración. Segunda pregunta, contesta distinto. Su señoría... Y eso lo que hace es justamente incorporar la declaración de una manera no querida por el código, que es a través de la lectura por medio del testigo. Para finalizar y a modo de conclusión, entiendo que si bien hemos avanzado en un montón de cuestiones, hay otras cuestiones que se deberían fijar criterios uniformes, porque esta desigualdad en las decisiones, por más que parezcan casos aislados, esta, digamos, manera distinta de resolver una misma cuestión, lo que hace es desigualdad en la toma de decisiones que terminan perjudicando a los dos litigantes que están llevando adelante un debate oral. Muchas gracias. Bueno, para terminar con las exposiciones, por último, vamos a escuchar a Sabrina Superti con el tema de el Código de Evidencias, una nueva necesidad. Luego de esto pasaremos a escuchar las preguntas que se le quieran hacer a los expositores. Buenos días a todos. Desde ya muchas gracias por su presencia. Agradezco nuevamente a los organizadores de este congreso por el espacio y sobre todo al grupo de jóvenes procesalistas por la confianza, que crean es un gran desafío estar sentada hoy en esta mesa. Para comenzar, como Malena comentó, el tema de lo que vengo a charlar hoy es si tenemos la necesidad o no de un código de evidencia. Me parece que habiendo escuchado a Abby y habiendo escuchado a Laura, un poco la respuesta es obvia. Obviamente es que sí, lo necesitamos. Ahora, un poco el objetivo de la charla de hoy es traer algunos disparadores que nos sirvan a nosotros para por ahí encauzar cuáles, entiendo desde mi humilde punto de vista, tienen que ser las nuevas discusiones doctrinarias que tenemos que tener los que nos dedicamos al derecho penal. La primera cuestión que quiero aclarar es hacer una diferencia. Una cosa son las reglas de litigación, desde mi punto de vista. Otra cosa son las destrezas y las técnicas de litigación. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque no todos estamos de acuerdo o no todos comparten la idea de la necesidad de las técnicas y las destrezas de litigación, que nos enseñan cómo hacer mejores preguntas, cómo tener una mejor estrategia, cómo ser más persuasivos, y no todos están de acuerdo con ello. Ahora, creo que cuando hay reglas de litigación, estas reglas son obligatorias y tienen que cumplirse, más allá de la técnica o la destreza que utilicemos. Entonces, voy a partir de esta diferenciación para entender que el Código de Evidencia, entendido como una necesidad, habla de fijar reglas, no destrezas y técnicas. Habiendo hecho esta salvedad, pensé una definición muy sencilla de qué sería un código de evidencia. Y entiendo que un código de evidencia sería un compendio de reglas que le indiquen a los litigantes y a los jueces cuáles son sus límites y sus facultades a la hora de probar en un juicio oral. Entonces, el código de evidencia va a apuntar a cuestiones probatorias, a reglas sobre cuestiones probatorias, cómo probamos en juicio oral. Para ello me pareció interesante analizar el derecho comparado. Y quiero aclarar que no porque crea que tenemos que copiar y pegar el derecho comparado, porque entiendo que eso nunca funciona, sino porque tenemos que estudiar de aquellos sistemas que hace muchos años que tienen juicios orales y con jurado popular, y este no es un dato menor, para ver qué tienen ellos y cómo podemos construir nuestras propias reglas acordes a nuestro sistema. Es así que tomé como referencia las reglas federales de Estados Unidos, seguro muchos de ustedes las conocen. Obviamente están redactadas en inglés, con lo cual su estudio es bastante dificultoso, pero tenemos una suerte, que es que Puerto Rico tiene sus reglas de sistema probatorio y casi son una copia idéntica de las norteamericanas, así que nos ayuda bastante con el tema de entender los conceptos jurídicos norteamericanos. Insisto, no estoy planteando copiemos y traigamos las reglas federales de evidencia, estoy diciendo veamos qué dicen y veamos qué nos puede servir a nosotros y qué no. Es así que las reglas federales de Estados Unidos están divididas en capítulos o artículos, sería la traducción exacta, y me pareció interesante traerles a colación los que desde mi punto de vista son los más importantes o los que tienen algunas cuestiones que podemos aplicar en nuestro sistema.
Las reglas federales arrancan con lo que son las previsiones generales, digamos, cuestiones de definiciones que se utilizan en las reglas, pero me pareció interesante la regla 102, les cuento, arrancan en el 100 y van subiendo así hasta el 1000, no son 1000, sino que van de a 100. La regla 102 establece cuál es el propósito de las reglas federales de evidencia y hablan de establecer procedimientos justos, eliminar demoras injustificadas y promover el desarrollo del derecho de evidencia para buscar encontrar la verdad y asegurar una justa determinación. O sea, las propias reglas están definiendo para qué sirven. Salto al capítulo 4, que me pareció interesante, porque en ese capítulo se da un concepto de relevancia. ¿Cuál es la regla primordial en este sistema? Toda evidencia relevante, en principio, es admisible. Después veremos los límites, excepciones y demás, pero esa es la regla. Entonces define qué es relevante, y me parece un concepto interesante. Se define a la evidencia relevante como toda aquella que tiende a ser un hecho más o menos probable de lo que sería si no existiese esa evidencia. Y además, si ese hecho es importante para determinar la acción respecto de lo que se está juzgando. Entonces, me parece que, no digo que copiemos el concepto, digo, ellos tienen un concepto. Veamos si conviene que nosotros creemos nuestro concepto de relevancia y sea el filtro principal para el ofrecimiento y la admisibilidad de la prueba en juicio. Por otro lado, me parece que en este capítulo hay una regla muy interesante, que es la 403. La regla 403 dice, sí, toda evidencia relevante es admisible, pero si yo sopeso esa relevancia frente a circunstancias que hagan que esa evidencia pueda generar un peligro de prejuicio injusto, confusión, mal direccionamiento del jurado, demora, pérdida de tiempo, o sea reiterativa o acumulativa, entonces esa evidencia deja de ser admisible. Y me parece que esto está sentando bases generales y apunta también a preservar al jurado popular. Un ejemplo que siempre se da de este límite es, ¿para qué vamos a mostrar las fotos de la autopsia a un jurado popular, que son bastante impactantes, si eso no le agrega valor probatorio al motivo, o sea, a la causa de la muerte o a la investigación que hizo el perito o el médico forense respecto de eso? Por otra parte, en este capítulo de las reglas federales se establecen límites respecto a cómo puedo probar o no el carácter o la actitud o el comportamiento de una persona. Y establece un límite interesante que obviamente, digamos, evidencia de comportamiento o carácter pasado de un imputado no puede utilizarse para probar que en un determinado hecho ese imputado se comportó de esa manera. Entiendo yo que pone un límite al derecho penal de autor, pero establece muchas excepciones, sobre todo cuando podemos tratar el carácter de los testigos, si los testigos son veraces o son falaces, cómo lo podemos probar, cómo los podemos interpelar. Es bastante interesante en este punto. Y obviamente le permite al imputado, lo habilita a traer evidencia que demuestre su carácter como un acto de defensa. El capítulo 6 se dedica a analizar los testigos. Y aquí establece una regla que dice que todos los testigos pueden declarar en base a lo que tengan conocimiento personal. Esa es la facultad que tiene el testigo, hablar de aquello respecto de lo cual tiene conocimiento personal. También establece varias regulaciones acerca de las interpelaciones que podemos hacerle al testigo, o llamado en inglés impeachment. Y por otro lado, prevé el famoso tema de las preguntas sugestivas, que es una regla en nuestro código santafesino, y dice, no es tan tajante como en nuestro código, sino que dice en principio, no deben usarse preguntas sugestivas en un examen directo, salvo que ello sea necesario para la conducción del examen directo. Y establece, por supuesto, la excepción de las preguntas sugestivas para el contraexamen y también para los testigos hostiles, o sea, o partes adversas. Ellos sí tienen previsto, a diferencia de lo que comentaba Laura, la situación de testigo hostil, más allá de cuál sea la técnica o la destreza que después usemos en juicio para pedir el tratamiento de un testigo como hostil. Ellos tienen la regla de que puede haber testigos hostiles y que le puedo hacer preguntas sugestivas.
El capítulo 7 de las reglas se dedica a los testigos expertos, un tema también bastante interesante, que no está muy claro, están tratados por igual en la escasa regulación que tiene nuestro código. Y establece una regla de oro, y esa regla es que los testigos legos no pueden dar opiniones, salvo algunas excepciones, como por ejemplo cuando la opinión devenga de lo que razonablemente percibió el testigo. Pero en líneas generales solo pueden los testigos expertos, y cuando estos testigos han sido acreditados como expertos, dar opiniones y conclusiones. El capítulo 8 de las reglas federales se dedica a un tema que entiendo muy ajeno a nuestro sistema, que es el hearsay, o también llamado prueba de referencia, o mal llamado desde mi punto de vista testimonio de oídas. Por ahí ha habido algún desarrollo en nuestro país del testimonio de oídas, pero no en el sentido y con la extensión que tiene este límite que establecen las reglas federales de evidencia. Y básicamente, ¿cuál es este límite? Queda afuera de la sala de juicio toda aquella declaración o manifestación que se haya dicho fuera de la sala de juicio, que se quiera venir a traer a esta sala de debate para probar la verdad de lo que eso se dijo afuera. Y esta aclaración de probar la verdad es muy importante para algo que voy a comentar luego. Bueno, obviamente hablar de hearsay nos llevaría mucho tiempo, por lo tanto lo digo nada más como disparador para que aquel que le interese comience a estudiar este tema, que es por demás de interesante. El capítulo 9 analiza algo un poco con lo que había hablado Avi y también Laura, la autenticación identificación de la evidencia, y dice que una de esas formas es cumplir, introducir esa evidencia a través de un testigo que tenga conocimiento, que sería un poco la definición de testigo idóneo, que es la que estuvo manejando Avi. Por otra parte, también establece excepciones de aquella evidencia que se autoautentica, también lo han comentado mis compañeras. El capítulo 10 regula todo lo que tiene que ver con documentos, registros, fotografías, da definiciones, y también habla de la regla del original y la regla del duplicado, estableciendo que no siempre es necesario tener el original en juicio, sino que si uno está controvertido puedo tener una fotocopia. Básicamente, en líneas generales, interpreto que quiere decir eso. Bueno, ese es el sistema norteamericano muy someramente, y insisto, el objetivo de esto es ser un disparador. Ahora, ¿qué tenemos en Santa Fe? En Santa Fe tenemos reglas, a mi entender, reglas probatorias en el Código Procesal. Tenemos la prohibición de preguntas sugestivas, tenemos la prohibición de la lectura, tenemos el uso de las declaraciones previas para marcar contradicción o refrescar memoria, y tenemos la regla de que toda la evidencia debe ingresar a juicio a través de un testimonio, de un testigo. También voy a volver a traer a colación el marco acuerdo interinstitucional entre la Fiscalía y la Defensa, que más allá de su contenido nos demuestra que necesitamos un código de evidencia, porque por eso Fiscalía y Defensa se sentaron a acordar ciertas cuestiones vinculadas con la prueba. Este acuerdo tiene algunas limitaciones. Primero, espacial, solo la segunda circunscripción. Segundo, como dijo Avi, solo Fiscalía y Defensa Pública. Quedan afuera los defensores privados y los querellantes, que también van a juicio oral. Establece, obviamente, que muchas cuestiones vinculadas a cómo se desarrolla la audiencia preliminar. Esas son por ahí cuestiones más procesales de cómo se va a llevar a cabo esta audiencia previa. Y también establece, que es lo que a mí me interesaba analizar, cuestiones de qué se entiende por prueba documental, qué no es prueba documental, estableciendo el importante límite del legajo fiscal. Parece loco que tengamos que en un acuerdo tengan que prohibirse Fiscalía y Defensa acompañar el legajo fiscal, pero creo que eso fue un peligro enorme que apareció cuando empezó en marcha este nuevo sistema, el terrible peligro de que ingrese al debate el legajo fiscal y que los jueces lo tengan antes que escuchar la audiencia. Entonces me parece que ese límite, que parece tan obvio si hablamos de un sistema acusatorio adversarial, era muy necesario en la coyuntura en que se sancionó este acuerdo. También hace algunas precisiones sobre el listado de llamadas entrantes y salientes, como lo comentaba Laura. Otro tema, tenemos algunas regulaciones en el fallo Mariaux, que ya ha comentado Avi, y también entiendo que hay un panel sobre este tema. En síntesis, ¿tenemos algo? Sí, tenemos. Creo que es suficiente,
No. Y creo que la necesidad de un código de evidencia es imperioso. ¿Por qué? Porque nuestra provincia está impulsando fuertemente el juicio por jurado. Y todas las reglas federales de evidencia, con tantos límites, con tanto detalle, apuntaron siempre o apuntan a que la información que escuche el jurado, que es quien decide, sea de la mejor calidad posible. Y entiendo que hoy en día, muchas veces, con toda la problemática que contó Laura, ingresa a debate cualquier cosa. Lo que pasa es que hoy tenemos un juez técnico, entonces es posible que al ser juez técnico, aunque no necesariamente sea así, puede diferenciar algunas cuestiones y hacer una valoración correcta, pero un jurado popular no. Entonces creo que si queremos tener un jurado popular en Santa Fe, y lo apoyo 100%, creo que las discusiones doctrinarias de todos los operadores del sistema, de todos los que estamos y trabajamos de esto, tienen que apuntar a sentémonos a discutir un nuevo sistema probatorio para Santa Fe, que bueno, podamos actuar con reglas claras y con límites claros y en definitiva ayude o lleve a tener juicios orales con mejor calidad y con menor error judicial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y si quieren hacer alguna pregunta, ahí está el micrófono. Por allá, Claudio. Muchas gracias. Antes que nada, como joven también abogado, la felicito por la ponencia, han sido muy buena y destaco la participación, sobre todo del panel compuesto por todas las mujeres. A propósito de la ponencia, mi nombre es Ignacio Blanco, soy abogado particular de la ciudad de Neuquén. A propósito de la ponencia de la doctora Picard sobre el tema de los testigos, me recordó un tema que hace bastante tiempo lo vengo pensando y quiero saber puntualmente cuál es la opinión no solamente de la autora sino de todo el panel, que es quién es el responsable de traer al debate el testigo que fue ofrecido y admitido por el autor, ¿no? La primera pregunta que uno, o respuesta que uno puede encontrar acá es el que lo ofreció, que lo traiga. El asunto que se me presenta por lo menos a mí es que si el que lo ofreció fue el fiscal no tiene los recursos para traer ese testigo, naturalmente estaría afectando el contrainterrogatorio al que tiene derecho la defensa. Luego, si ese testigo lo ofreció el defensor y el defensor no tiene los recursos para ubicar a esa persona que cambió de teléfono, algo que es importante en el país, que cambió de domicilio, no estoy hablando de algo que pueda pasar en el Venado Tuerto donde fácilmente se lo puede ubicar. Por ejemplo, que ese problema pasa acá en Rosario o en la ciudad de Santa Fe. El hecho de que el defensor no tenga los recursos para ubicar a ese testigo que ofreció, naturalmente creo que no puede afectar el derecho de defensa, que es una garantía del imputado, no de su representante técnico. Entonces, la segunda respuesta que uno puede plantearse es, bueno, ¿quién organiza el debate? La OGJ. ¿Quién tiene más recursos? La OGJ. ¿Quién lo traerá? La OGJ. Esto lo planteo porque es un tema que en algunos, o en los pocos debates que se dio en nuestra ciudad, en algunos casos muy puntuales pasó y se terminó resolviendo porque lo encontraron a último minuto, antes de empezar la audiencia, lo trajeron por la fuerza. El problema es qué pasaría en una ciudad más grande. Quiero saber la opinión al respecto. Sí, este problema que comentás es un problema que se tiene en todos los debates, sobre todo por el tiempo que pasa desde que son ofrecidos hasta el momento del juicio. Aún teniendo el domicilio conocido o el teléfono, por lo general, no siempre, pero los terminan cambiando. Entonces presenta un problema también. En Rosario, digamos, lo que se hace es que la oficina de gestión cita a los testigos, pero si la parte cambia el orden de los testigos, por ejemplo, la oficina de gestión ya diligenció las citaciones, y la parte cambia el orden de los testigos, en ese caso queda la parte, te pide la oficina de gestión, te dice, bueno, cambiaron el orden, organícense ustedes para traerlos. Si el domicilio es conocido, lo traemos. Si el domicilio no es conocido, muchas veces lo que se hace es tratar de, por conocidos,
averiguar el domicilio. Muchas veces lo hemos solucionado y otras no. Tuvimos 2 casos en donde no conociendo, esto más allá de Fiscalía o Defensa, después te voy a decir lo que ha pasado en el caso de las partes concretamente. Cuando el domicilio no es conocido, entonces lo que hicimos 2 veces es traer a a familiares que conocíamos el domicilio, incluso gente que ya había declarado, se le peticionó al juez en el medio del debate con el único fin de que diga cuál era el domicilio de su hijo, cuál era el domicilio de la tía. Entonces el juez lo vuelve a citar, pasó solo 2 veces, lo vuelve a citar y le preguntan, bueno, usted es madre de fulano, ¿dónde vive actualmente fulano? Una vez dijo un domicilio que no era el correcto, perdimos ese testimonio, y otra vez, ya como nos había pasado lo de perder el testimonio, lo que se solicitó al tribunal es que esa persona suba a un móvil policial y vaya con custodia a señalar el domicilio del testigo. Pero son casos más aislados. La defensa por ahí sí tiene más inconvenientes en traer a los testigos porque la Fiscalía cuenta también con toda la colaboración de la policía, que puede hacer operativos o investigaciones de calle, pero la defensa usa mucho, hay veces que le pide en audiencia colaboración a la Fiscalía por esto de la policía, entonces la Fiscalía se tiene que obligar a colaborar, y otras veces directamente lo que es la oficina de gestión, acá diligencian esto de ir a buscar a los testigos del defensor particular. Incluso no solo en traer a los testigos a declarar, sino que a veces pasa antes en la investigación cuando el defensor dice, mira, yo oficié a todos lados pero nadie me responde. Bueno, entonces se le pide colaboración a la oficina de gestión y siempre que sea razonable, el juez lo que hace es autorizar la colaboración para ese defensor que no tiene los medios, sobre todo los privados, para llegar a traer o la respuesta o el testigo. Me gustaría agregar algo más, porque me parece que tu pregunta, que deviene también en una cuestión práctica, tiene otro trasfondo. Porque si yo no encuentro a mi testigo, ¿cómo lo preparo para el juicio? Y preparación, entiéndanme, en el sentido de lo que es preparar a un testigo, que ni más ni menos es explicarle al testigo cómo va a ser el juicio, qué voy a hacer yo litigante, qué va a tener que hacer él, qué tipo de preguntas le voy a hacer yo y qué tipo de preguntas le va a hacer la contraparte. O sea, no una preparación que dé lugar a sospechas de que voy a meterle en la cabeza información al testigo. Entonces, si yo como litigante no lo encuentro ni para venir a juicio, me parece que el problema es mayor. O sea, no es solamente no viene a declarar a juicio, no voy a poder ir bien preparado a juicio. Entonces creo, como comentó Laura, que siempre lo importante es tratar de todas las partes, aunar sus esfuerzos, sumado a la OGJ, en tratar de ubicarlos. Pero uno como litigante, si durante el transcurso de la investigación, sea fiscal o defensa, si tiene contacto con un testigo que tiene información que a mí me es relevante, bueno, tratar de asegurarme de tener un contacto fidedigno con él y mantenerlo a los fines de llevarlo a juicio. Porque si no, insisto, si no lo pudiste encontrar antes y lo traes directamente a juicio, tenés un problema desde el punto de vista estratégico de tu teoría del caso. Sí, yo iba a decir lo mismo que Sabrina. Yo también, trabajo en una ciudad que es más chica que Rosario, y muchas veces cuando uno cita al testigo para prepararlo, ahí mismo se le explica, mirá que te va a llegar una citación de la oficina de gestión, que tenés que ir, nosotros muchas veces nos comunicamos con la OGJ, le preguntamos qué día, qué hora, y ahí mismo ya le decimos al testigo, tratamos de colaborar con la oficina de gestión, porque también nos interesa a nosotros que vaya el testigo, la parte le interesa más que nada que vaya el testigo, me parece. Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Ahí. Tenía que ser Lucas. Sí. Quiero agradecer al panel por la exposición, me parece interesante. Y tomando algo que dijo Lucas, tomando lo que dijo Sabrina, de que el panel está haciendo un disparador para discutir qué tipo de reglas queremos, vuelvo a repetir, buscando que el panel es un disparador, y teniendo, como tenemos la provincia del proyecto de ley por jurado, que a mi opinión trae más reglas que tiene el código, me gustaría saber la opinión de los miembros del panel sobre esta posibilidad que tiene la defensa de hacer su alegato inicial antes de su producción probatoria, o sea, luego de la producción probatoria de la fiscalía. Porque si vamos a usar el disparador, bueno, que empecemos a discutir qué reglas queremos, porque esta parte de un proyecto. Muchas gracias.
yo puedo tener dos opiniones de acuerdo a si podría estar permitido o no y si conviene estratégicamente o no hacerlo. Me parece que permitirlo o no sería una cuestión, a ver, en sí, mientras el alegato esté y pueda orientar al juez, puede estar al principio o puede estar luego de la producción probatoria de la Fiscalía. También eso obviamente le da más tiempo a la defensa para terminar de armar su estrategia. Ahora, si me preguntás desde el punto de vista de la persuasión y demás, a mí me parece que es siempre mucho más impactante que luego de la versión de la Fiscalía en el alegato de apertura que marca su teoría del caso, el juez automáticamente escuche la versión de la defensa, porque además le va a servir para algo más escuchar la versión de la defensa, porque esa versión que se plantea en el alegato de apertura también va a ser la línea con la que va a ser los contraexámenes, y los contraexámenes van a estar dentro del lado del momento de producción probatoria de la Fiscalía. Recordemos, examen directo contra, examen directo contra. Entonces, me parece que desde el punto de vista de la persuasión y estratégico, siempre sería mejor escuchar una campana y la otra. Ahora, desde el punto de vista de una regla o de una prohibición o reglamentación, creo que eso tiene que dejarse a decisión de la defensa, me parece. No veo un problema con que se haga después de la Fiscalía. Hola, anda. En mi opinión, me parece que hacerlo después de la producción probatoria de la Fiscalía también juega en la credibilidad del juez. Digamos, no es lo mismo que el juez escuche la teoría del caso de la defensa, luego la de la Fiscalía, que luego de que la Fiscalía ha expuesto a todos sus testigos y ha expuesto toda su prueba. Digamos, para mí, en cuanto a estrategia juega, para la defensa no es lo mismo hacer el alegato luego de la producción probatoria que anteriormente. Va a pesar más en la credibilidad del juez. Y una consideración más que yo creo que además de eso tiene que ver con el principio de igualdad de armas y que la teoría del caso está fijada en más o en menos, pero desde la audiencia preliminar. Entonces, digamos, sería solamente, la Fiscalía ya sabe que va a proponer la defensa y la defensa en la Fiscalía, y dejar la posibilidad de que alegue después de la prueba, lo único que sería es dar una ventaja de hacer un alegato con los agujeros que hace la Fiscalía. O esto de que no puede traer un testigo o no puede... Bien, ¿alguna otra pregunta? Allá, el doctor Matías. Hola, espérame, que llegue. Si no, no te van a escuchar. Sí, en base a la experiencia, María Laura, de los juicios, ¿cuál sería la herramienta para utilizar dentro de la declaración del imputado en el juicio oral la declaración hecha en una audiencia imputativa ante el juez, a los fines de mostrar contradicciones? ¿Cuál sería si para usted había alguna limitación en utilizarlo. O sea, ¿cuál sería la herramienta para incorporar esa declaración? Sí. ¿Eso me preguntaste? Sí, exactamente. Bueno, antes del fallo Mariaux hubo un montón de supuestos en donde fueron resoluciones diferentes. Del fallo Mariaux para acá no la usamos en la práctica nunca. Ahora que está resuelto no lo usamos. Muchos, sí he visto preliminares donde también asistimos, muchos lo que hacen es ofrecer, si fue en una oportunidad de audiencia, muchos lo que hacen es ofrecer al operador de sala que filmó digamos que estuvo ahí operando y registrando ese acto. No están muy conformes con esto los empleados de la oficina de gestión, porque digamos ellos simplemente lo que hacen es grabar, pero tampoco se les pide que dé fe de nada, sino simplemente que diga sí, esta declaración pasó acá. Otras veces he participado de audiencias preliminares en donde los jueces y las partes dicen, bueno, esta declaración fue acá en el tribunal, cuando pongan el video van a ver al juez, van a ver a la parte, que se utilice. Si el imputado declara, no hay problema porque él es el medio para incorporar la declaración. Si no declara, entiendo que o con el operador de la OGJ o podría pasarse como un documento, digamos, como hablábamos del RENAR o de las llamadas entrantes y salientes, simplemente exhibir lo que él dijo en la audiencia de la IPP. Para demostrarse una contradicción entre el testimonio y la declaración imputativa. Perdón,
voy a hacer, respecto de eso, el fallo Mariaux sí dice algo, porque el fallo Mariaux no solamente dice que se puede incorporar la declaración del imputado que fue filmada en presencia de la defensa y del juez, lo cual deja fuera, paréntesis, deja fuera las declaraciones de imputados con audiencias imputativas realizadas en la Fiscalía, paréntesis aparte, sino que también en el último párrafo del fallo, lo que dice Mariaux es, aunque la Fiscalía no lo haya ofrecido como prueba autónoma a la declaración del imputado, no habría obstáculo para que esa declaración previa del imputado se utilice en el caso de que el imputado decida declarar en juicio. Entonces, me parece que el fallo Mariaux está abriendo una puerta como tratando de decir, bueno, si el imputado decide declarar, digamos, y contesta preguntas y demás, podemos usar su declaración anterior para marcar una contradicción o para, bueno, refrescarle la memoria en caso que sea necesario. O sea, los dos usos que están previstos en el 326. Vamos a ver, si todavía no lo han usado, veremos con el tiempo que pasa. Pero, bueno, me parece que el fallo